Buenos días, sus señorías. Son las 9:30. Tengo la voz todavía cargada de sueño y me sabe la boca café. Pero vamos a empezar a ver si hoy me dejan y puedo haceros terminar, o por lo menos esbozar, esta serie de vídeos sobre el GBTMS y sus controles. Bien, vamos al meollo y ya está. Este es el proyecto. La voz es otra, que ayer tanta juerga, tanta fiesta, me quedé ronco y ya veis qué voz tengo esta mañana. Este es el proyecto GBTMS, que es un componente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un proyecto es un componente, al crear el paquete e instalarlo en tu ordenador, os aparecerá en la lista de componentes. A ver qué propiedades, componentes. En esta lista, que aparecen todos los que tengáis instalados del complejo de Gambas, al compilar este e instalarlo, ya lo veremos ahora después, al final, os aparecerá algo así con el nombre, y si lo incluís en vuestros programas, el componente, uno más aquí, os aparecerán aquí a la derecha esto que aquí estáis viendo. ¿Por qué me aparecen aquí ahora si ahora mismo no lo tengo instalado? Pues porque ahora mismo estoy dentro del propio componente. Vale, eso es de primero, de controles y del IDE de Canvas, pero bueno, ya lo sabéis. El objetivo final de este formulario, vamos, solo hay dos, este y este, que es el de avanzados, que lo veremos después. Este solo lo he puesto para poder ir cotejando cómo queda según hagamos los distintos temas, cómo se nos queda el aspecto de este, que es el mismo formulario que vimos en los vídeos anteriores. Luego esto, una vez que lo pase, que termine de hacer estos vídeos, lo borraré y se quedarán solo estos dos. Bien, pues el objetivo de estos dos es muy simple en esencia. Consiste en crear dentro de la carpeta config gbtms. Tengo dos por las pruebas que he hecho. En principio no deberíais tener ninguna. Pues crear una carpetilla dentro por cada tema que creemos, que inventemos, y dentro de esa carpeta solo habrá dos imágenes, una que nos sirve para el fondo de los paneles y los formularios y demás, y otra que es simplemente es un degradado en colores para que parezca que tiene volumen. Podéis poner lo que queráis, pero vamos, esta es la que yo me hice en su día para el programa de el Winamp, mi Winamp, y junto con las dos imágenes un fichero de configuración de settings. Este fichero tendrá los valores que corresponden a los campos que estáis viendo aquí y aquí. Y bien, y ahora los veremos en ejecución por encima. Ok, pues entonces voy a borrarlo para empezar de cero y que lo veáis. Config gbtms, eliminar. Y bueno, solo mostraros que tengo una carpeta donde he coleccionado de internet, pues eso, imágenes para hacer distintos temas de los ejemplos. Las barras estas normalmente me las hago yo con el GIMP y ningún problema. Ok. Perdón. Entonces, iniciamos el proyecto. Nos aparece este formulario, por supuesto, sin ningún tema, ningún nada, porque en el momento de ejecutarlo ya se nos habrá creado. Vuelvo a abrir uy, lo he abierto dos veces. Vuelvo a abrir el .config y veréis que ya tenemos otra vez el gbtms con un solo, que es el desktop. ¿Para qué el desktop? Bueno, pues digamos que es el base. Aquí simplemente se coleccionan los colores del entorno de escritorio que estéis usando en este momento.
Y bien, aquí está, si le doy no hay ningún cambio, puesto que es lo mismo. Bueno, os muestra los iconos del stock de gambas. Estos iconos, luego hablaremos de ellos, los iconos, los colores y demás. De momento vamos a centrarnos en la parte izquierda y lo que vamos a hacer es crear un tema. Le decimos que light, ok, y ya está creado. Ahora mismo estamos en el tema light, aunque de momento, claro, no hemos variado nada respecto al del entorno, al del escritorio. Lo primero que vamos a cambiar de arriba abajo es la fuente, la vamos a poner bold, que queda más bonita. Como el tema de fondo es de colores claritos, por eso se llama light, la letra ha de ser oscura. Le damos un azul oscuro y el fondo de las etiquetas, como esto de color de texto, colores o demás y tal, o sea, de los campos que no tienen edición, el fondo de ese lo queremos transparente. Ok. Ahora, en los campos de texto, la letra lo quiero invertido. La letra la queremos blanca, no, al revés, también oscura, pero el fondo lo quiero blanco. Fijaos que no cojo, ok, que no cojo los colores que define el entorno de escritorio, porque si es una tontería, puesto que esto solo se va a ejecutar en esta máquina con este, pero si en algún momento cambio de entorno de escritorio y me pongo, o sea, de tema de escritorio y me pongo uno claro, todos estos colores, desde la rayita esta de background hasta esta de visited foreground, todos estos colores cambiarían, porque son los que se toman del entorno. Por eso yo personalmente, para no perderme y no liarme, elijo los colores o bien de estos que son lo más estándar de todos, o bien, si no me cuadra ninguno, utilizo esta parte. Por cierto, este control que estáis viendo aquí está en el propio GBTemes, es el control Select Color, que es este de aquí, es el controlcillo ese. Bueno, ya tenemos los colores en los que no los tenemos. Primer plano negro, no, oiga, primer plano hemos dicho azul oscuro y el fondo hemos dicho blanco. Tanto tocar botoncitos. Vale, nos falta lo de las imágenes. De fondo de estas que hemos visto, el light, cojo esta, y para las barras lo mismo, en el light cojo esta. Solo me falta, si en mis proyectos y en mis estos incluyo tema de controles redondeables, como los label o los que tenemos aquí, el text button, el text box, etcétera, pues le damos aquí el radio de curva. A mí me ha gustado, más queda feo en algunos momentos y menos casi que ni se aprecia. Entonces, esto me ha gustado. Este es el radio para los controles en sí, que aquí no hay ninguno en este momento, redondeable. Y este es el de los paneles. Bueno, sí, están los label, son este es el 8 y este es el de los paneles. Como veis que es más de 12, más amplio el radio. Mira, aquí se ve muy bonito. En fin, ya está. No, de momento no le tocamos a lo de los iconos, guardamos cambios, volvemos a seleccionar el light y aquí así se nos queda el tema. Como veis, los colores que hemos dicho, los campos editables tienen blanco y azul, los otros azul y transparente. Las imágenes, nos falta un detalle que es, ahora mismo si os fijáis en el fondo es fijo y aunque cambie de tamaño, es como si viésemos una ventanita sobre el tamaño de la imagen. Si le damos que lo ajuste, de este en blanco no hagáis caso, es un error del switchbox, ya lo arreglaré. Le damos a guardar cambios en esta ocasión, le decimos que light y ahora veis que el fondo se va ajustando al tamaño de la ventana. Según el tipo de imagen que hayáis puesto, esta deformación puede interesar o no. Para esta en concreto a mí me gusta que se acople a la ventana.
Hay otras en las que tienes dibujos, no sé, de flores, de lo que sea, y si se deforman, pues quedan horribles, así que mejor que no. Bien, hasta aquí esto es lo que hace la parte izquierda. Nos faltan los iconos. Como veis, me siguen apareciendo blanco. Dado que mi entorno de escritorio es oscuro, Gambas me los invierte del natural o no sé de dónde los saca. Bueno, sí lo sabía, pero no, no viene el caso. Y los pone de color blanco. Como veis, hay unos negros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que para sacar esta colección, creo que son 400 no sé cuántos iconos, Gambas usa varias fuentes, según el sistema. Unos que lleva él, otros que encuentra de aquí, de allá, no me acuerdo exactamente. Esto que parece que no tienen es que son del mismo color que el fondo que estamos manejando. Y bien, ¿qué podemos hacer para que sí se vean bien y no se confundan con el fondo? Imaginar que estos botones fueran reales, pues aquí no vería qué está pasando, que pues tenemos dos maneras de jugar con eso. Una es invertirlos, que a veces con eso es suficiente. Le doy aquí y entonces invierto los colores, los dejo oscuros y si lo aplico, guardar cambios y salir, uy, no, perdón, salir no, guardar cambios y light otra vez, como veis ahora los iconos son oscuros y se ven perfectamente. Se nos ha colado este que no es de blanco y negro, sino que es un colorín de este color así marroncillo que, bueno, si te gusta vale, si no, no. Hay algunos iconos que invirtiendo se quedan horribles, como este, pero bueno, para mí, para el tema este en concreto y en las circunstancias que estamos, con esto me vale. Recordar que esto no es absoluto, es decir, si yo este control no me gusta cómo ha quedado, este solo y los demás sí, y digo bien, lo único que tengo que hacer es a este botón, cierro la pantalla, a este botón le digo que no se le aplique el teme. ¿Dónde estás? He cogido el botón, sí. Hay una propiedad, no apply temes, que la pongo a cierto y aquí a este botón en concreto no se le aplica. Cuando damos el light no se le aplica el tema, se queda como estaba, el verde y este color. Ahora, ¿qué pasa? Que este color blanco no cuadra con los otros. Vale, pues siempre puedo individualmente también pues cambiar el fondo del, o sea, no el fondo no, el cancelar el foreground, el color del este, le damos el azul oscuro y siempre puedo, que era el otro, la fuente le digo que en bold y ya está. Ok, con esto tengo el tema tal cual lo quiero, pero sin que este botón se vea afectado por el cambio de tema y demás. Ok, la otra cosa que podemos hacer con los iconos, este botón me lo deja otra vez los originales, es colorearlos. Si yo los quiero todos de un color concreto, puedo intentar en este botoncillo decir, bueno, pues me los vas a colorear, vamos a ver, como estamos con azules, pues voy a coger un azul de estos y no, aquí se me quedaría morado, un azul de estos y lo así, vamos a probar así, a ver qué pasaría. Se quedan así como muy chillones, no me gusta. Así que lo oscurecemos un poco más, ok, y se me quedan estos de aquí como muy horribles, pero de estos no utilizo ninguno. Con lo cual, así de momento, repito, para todo lo tenéis que ir viendo en cada uno de vuestros programas. Pues le damos a guardar cambios, salir, y tenéis, ay, qué manía con lo del salir, light, y ahora los iconos, como veis, se quedan de un azul que puede quedar bonito o no. Ay, mira, se me ha desconfigurado esto, no sé por qué. Lo volveré a mirar por ahí. ¿Qué ha pasado con el bold? Lo perdimos, guardar cambios, light, ahora lo recupero. Ok, pues esto es lo que hay. Podéis combinar, se me ha olvidado, ambas cosas. Es decir, reset. Le digo que primero me los invierta
y ahora me los coloré un color algo más ligero, a ver, y se me queden así. Guardar cambios, light, bien, y se quedan ahí bien, quizá demasiado claritos, pero bueno, es jugar con ello, ¿no? O sea, si los inviertes, estos ya no quedan tan horribles como antes, que eran cuadrados negros, y si en vez de el light foreground le damos, ¿qué? No sé qué le damos, el royal, no, eso es muy chillón. A ver, le damos, acaba de llegar Sebastián, como siempre, bueno, pues yo que sé, un azul. Guardar cambios, no, aquí ok, guardar cambios, aquí se me pueden a quedar horribles, pero bueno, para este tema a mí lo que me gustaba, que es como lo tengo, es invertir y ya está, y no quiero colorear nada ni poner nada. ¿Cómo se ha quedado? Así. Ahora este es el original, lo invertimos así. Eso es, que se queden al estar invertido. Qué gracioso. Esto que digo está poquísimo probado. Hay que primero quitar esto, luego dar al reset para que no estén invertidos. Ahora, a ver, lo guardo ahora. Aquí, guardar cambios. No, ahora miraremos qué es lo que ha pasado con el... No, negro no, por Dios. Por Dios, ¿qué dices? Transparente. Ok. Y ahora esto no está invertido. Lo invertimos como la primera vez. Guardar cambios. Y como lo hemos dejado, se sigue manteniendo así. Bien, está claro que no está muy fino el asunto. Eh, para saber exactamente qué ocurre, por qué no que hemos grabado eso, bueno, lo depuraré, no os preocupéis. Pero la manera es, entráis al config, gbtmesh light, miramos el fichero de configuración y tenemos que invertir los iconos, sí, la fuente, y no hay más. Ahora mismo no tenemos el color de los iconos, con color icons creo que se llamaba el tema, no está. Con lo cual pues el tema debería verse, si vamos desde cero, debería verse tal cual queremos. Light, efectivamente. Eso, bien, esto que me ha pasado ya otras veces, perdón, ahora que me acuerdo. Y es que por algún misterio no sé qué cosa me dejo cuando lo aplico con el combo box, no siempre se resetea correctamente y aparecen mezclas como habéis visto antes extrañas. En realidad funciona bien, se ha grabado bien y lo único que fallaba era la visualización del momento. Vale, primer fallo. Como veis aquí estamos hablando todo el rato de los controles de los controles temáticos. Pero ¿qué pasa con los controles normales? ¿Qué pasa con los de formulario, los de vista, los de... Pues, a ver, paramos el programa, perdón, que si no, no puedo. Los del formulario, los de vista, los de chooser, los de container, ¿qué pasa con todo eso? Por ejemplo, hemos visto antes que ejecutando el light por aquí, bueno, ahora que están invertidos no, pero antes había un montón de iconos que se mezclaba el gris con el gris del fondo y no se veían bien, si lo recordáis. Le damos a eso, aquí, ¿veis? Esto no se ve bien. ¿Cómo podríamos conseguir que se viesen ya hablando dentro del grid view? Esto es un grid view. Vale, pues nos vamos a... Primero voy a dejar esto como estaba, light, así, avanzado. Aquí tenemos todos los controles de los componentes form, Qt4 o 5 y GTK. Todos los controles que que tengan acceso a ver si lo digo, propiedades que nos interesen para el tema. Esas propiedades son pocas y simples. Los colores de fondo y fuente,
el border, si queremos que aparezca o no aparezca el y la fuente que se usa en ellos, y ya está. Estos son los que hay. Por ejemplo, para el ejemplo que decíamos de los iconos de antes, el Grid View, que es el que estamos viendo ahora, y esto es un ejemplo de cómo quedaría el control del que estamos hablando en el tema. El Grid View le queremos poner, por ejemplo, el color background blanco. W blanco. Ok. Guardar ajustes. Cerrar. Y volver a coger el tema. No me lo ha cogido así, ya digo, esto del combo box tengo que revisarlo. Ahora sí lo ha cogido. No hemos arreglado nada porque al ponerlo en blanco hemos perdido esto. Pero bueno, veis la idea, ¿no? O sea, yo puedo que los text box tengan un color, los combo box otros, que los botones tales, el borde para el tema sea este o sea el otro, para lo que sea que estéis. Podemos cambiar prácticamente el aspecto de cualquier control concreto dentro de los temas. Así vamos a probar correr esta clase. No teníamos el tema puesto en el temáticos que hicimos. Tenemos uno de estos visible. No, es que este tema no lo tenemos fabricado ahora mismo. Aquí es el light y ya está. Ejecutamos este es el formulario del otro día. ¿Veis? Y se nos queda el grid view en blanco. Le podemos también cambiar al grid view que sea negro, por ejemplo, para diferenciarlo de lo que sea. Los controles, el text box, sí es redondeable, pues como el tema dice que los controles redondeables tienen las esquinas redondas, pues se hace y demás. Este es bueno, y el tío de arriba, que esto lo vimos en el último vídeo, y los botones de abajo y como queráis. No sé, a mí sí me gusta mucho lo de las dos barras. Siempre me parece el pergamino de los antiguos, de esos que se extendían y tenían. Bien, con esto hemos visto el funcionamiento del formulario en sí, para lo que hace, para lo que sirve. Quiero que hagamos otro tema más, o otros dos. El oscuro. También lo habéis visto ya construido en los otros que le damos, que el primer plano es blanco, eso sí, ciérrate. El otro es transparente. Mira, al darle a OK, esto es lo que me pasaba antes. Una vez que lo has abierto, le digo que es blanco, OK, es transparente, y en los campos de entrada, inverso. El color de la letra negro y el fondo blanco y el fondo negro. El background negro, black. OK. Y la letra de color blanco. Estamos hablando de temas oscuros. Le ponemos de fondo que teníamos aquí, el background, la barra que tenemos aquí. OK. El que se ajuste a esto. Aquí le damos igual que el otro, 8 y 12. Y los iconos, pues como es oscuro y tengo seleccionado el oscuro para mi máquina en este momento, en este instante de mi vida y de felicidad, no le toco, los dejo así. Guardar cambios. Y si ahora aplicamos el oscuro, se nos queda así, chulo total. Si lo queremos acercar a lo que es la estética por la que nació todo esto, la que usaba el Winamp, pues cambiamos el primer plano a un azul, no sé si era el azul puro o parecido, y bueno, y la fuente también bold, que mola. Guardar cambios, y el tema dark no era azul, evidentemente esto no se puede leer, no recuerdo qué azul era,
el del primer plano, si lo cogemos un azulito que tal que así, más claro, ok, guardar cambios. Así a veces te pasas mucho rato diciendo, bueno, se ve algo mejor, pero no es el que yo quería, le puedo dar un punto más de claridad, si lo llevamos hacia acá, ok, guardar cambios, pero vamos, al mismo tiempo es divertido. Vamos a suponer que este nos vale, lo dejamos así y ya tenemos el tema creado, inventado, y solo faltarían los controles individuales si es que en algún momento este, por ejemplo, le queremos poner, para ser coherentes con el otro tema, en avanzado al grid view, me he pasado, le ponemos que el background sea negro para ser coherente con lo que hemos hecho antes en el light. ¿Qué hemos hecho con esto del grid view? Que eso nos lo he enseñado en el tema config gbtmes, en el tema light, bueno, en este caso el dark es el que acabamos de configurar. Abrimos y fijaos que lo que se hace es lo que hay bajo el capítulo teme es lo genérico de la pantalla primera. Y luego por cada uno de los controles donde modifiquemos cosas aparecerá otra entrada que se revisará en futuro. Estuve tentado de poner aquí todas las propiedades que expone cada control, pero puede ser súper complejo. El crear un tema puede ser desesperante cuando te equivocas en una propiedad que se te ha olvidado que has modificado. Y dije, mira, no, solo las propiedades estas, border, background, foreground y font. Se puede poner cualquiera, pero bueno, eso es lo que hacemos. Es decir, añadimos capitulillos al tema de las configuraciones. Tengo otro que también me gustaba mucho, que era el bronce. Eso según el día y el estado de ánimo que uno tenga. Aquí este era blanco, este era transparente, este era ok, y también blanco, negro, no me acuerdo. Dios mío, qué cabeza tengo. Bueno, vamos a ponerle de un gris oscuro, por poner algo, y el fondo lo ponemos blanco. Vamos a dejarlo así. Le decimos que queremos el bronce, background, y le decimos que queremos el bronce, bar, y con esto ajustamos. A este tema no le queremos poner redundaciones y lo dejamos así. ¿Cómo se nos queda el tema bronce? Se nos queda ahí, todo chulo. Nos ha faltado la fuente. Le decimos que ok, guardar cambios, y el tema bronce queda así. Hay una cosa que si os quería, que para eso hice el tema de las flores. ¿Ves? El tema bronce también queda cualquier programa que hagáis súper chulo con esto. Voy a hacer el último, que era para mostraros el tema flowers, que los colores no me acuerdo, pero para mostraros el rollo de los fondos. Si le ponemos el flowers, el fondo este, que veis muy bonito de flores, y las barras y botones se la damos así en verde. A ver, no le pongo más porque lo que quiero mostrar es flowers como queda horrible. Espera que cambiemos este color, por lo menos lo quiero transparente. Hay que ser. Y el fondo de lo que escribo lo vamos a poner en blanco, ok, y el texto lo vamos a poner de un verde ultra oscuro, quizá, ok, y a ver, guardar cambios, aplicamos el flowers, bien, más o menos, no, nos falta el primer plano
que tampoco cuadra, pues también verde, menos oscuro o igual de ultra oscuro. No, ahí guardar, ok, guardar cambios, y el flowers lo tenemos aquí. Bien, lo que os quería enseñar es cómo esta imagen, si según desplazamos, nos vamos comiendo trocitos, y según ampliamos, le damos pantalla completa y se nos queda así, y queda todo como muy bonito aquí el fondo. Esto es la imagen en sí misma, pero esta imagen para no es apropiada para el ajuste. Si le das al flowers así, queda muy bien, pero si le vas quitando, pues las flores se te van apepinando, se te van marchitando el jardín, y no es apropiado. En este tema lo suyo sería, eso hace que a la hora de buscar imágenes por internet tengamos esto en la cabeza. Es decir, este fondo, si le recorto un trozo, se sigue viendo bien, porque hay muchos que las flores estas de los alrededores son, por ejemplo, muy oscuras y solo dejan clarito el fondo del centro, entonces en ventana pequeña no queda bien, etcétera, etcétera. Bueno, y ya está. Esto es los fallos que hemos detectado, y por supuesto, por favor, detectadme fallos vosotros, porque yo siempre hago lo mismo y al final consigo que me funcione, pero no tengo vuestros privilegiados cerebros para decir esto no estaría mal, aquí esto falla. Y solo nos falta hablar de la instalación, es decir, ¿qué tenéis que hacer si queréis disfrutar de todas estas maravillas? Pues tenéis que crear, voy a hacerlo yo en mi máquina, tenemos que crear el paquete de instalación. Bien, yo tengo los parámetros ya dados. Siguiente, quedándole este botoncillo, lo voy a hacer de uno. Para Ubuntu Mint, que es lo que estoy usando, aquí no le toco, esto lo dejo como está. El 3.16 lo he marcado como mínimo porque lleva por algún lado splitters, y ya sabéis que ese comando se implementó con la 3.16, luego con versiones anteriores no os iba a funcionar. Y aquí veis que hay un punto desktop, dos ficheros y una imagen. Este va a US Share Applications y este va a donde se guardan los iconos de las aplicaciones instaladas. Vamos al siguiente y ya está, a la carpeta paquetes y crear los paquetes. Con esto hemos creado en nuestra carpeta. Fijaos que si usáis, en vez de Qt, cambiáis a GTK, o en vez de o a WiiQt, para que si tenéis Qt4, porque yo solo tengo en mi Linux Mint 21, solo tiene Qt5. Si cambiáis a Qt4 y demás, eso lo cambiáis, y aquí, perdón, me he metido donde no es, y en la carpeta paquetes tenéis el que solo se me ha creado uno. Si usáis WiiQt y cosas de esas, voy a quitar a la familia de la vista. Entonces podéis, lo diré, os aparecerán varios dev, aparecerá algo así como Gambas Treasure, IGBTM, etc. tal, .qt.dev, otro .gtk.dev o Qt4 o lo que sea, ¿no? En este caso, como solo lo he compilado en la esta de componentes, abrir proyectos GBTMs, solo lo he compilado para Qt5, eso lo tenemos en proyecto propiedades, componentes, ¿veis? Solo he metido Qt5, pues entonces solo me genera un .dev enlazado con la librería Qt5. Es lo más sencillo. Esto normalmente lo he depurado mucho cuando he hecho programas para otros, puesto que no siempre el ordenador donde se vaya a instalar tendrá Qt5 o tendrá GTK o lo que sea. Pero como este programa, ya sabéis su naturaleza, es el que nosotros lo usemos para jugar con nuestros proyectos dentro de nuestra máquina, digamos que es un programa hecho para el disfrute de los desarrolladores de Gambas, porque concibo como muy difícil todo esto que os he mostrado, dejarlo estandarizado en otra, para mandarlos a otras máquinas. Aunque hay un secretillo, y es que tú puedes hacer el programa, crear un tema
y luego a la hora de instalar tu programa en otra máquina, que se le copie el .config gbtms con los archivos del tema, las dos imágenes y el fichero .conf. Si haces eso, en la máquina donde se ejecute debería verse con el tema implementado sin más historias. Y si le copias todos los temas, ya como cosa de farde, le puedes al hombre dejar que elija el tema que quiera para su programa, sin necesidad de, pero eso sí, él no podrá modificar los temas, no tendrá la pantalla esta de modificación. Este tema, este dev que ya hemos creado, lo que tenéis que hacer es instalarlo. Doble clic, instalar paquete, poner la clave y en vuestra máquina se instalarán los paquetes necesarios y esos dos archivos que hemos visto, el del icono y el de lo diré, el acceso directo. En programación, veis, aparece ahora junto con Canvas 3 el GBTMS. ¿Por qué hay que hacer esto? Pues porque los componentes no dejan rastro en los menús. Un componente normalmente es un contenedor de controles y de rutinas y demás, y sin más, no suele tener interface, pero sí la tiene, o sea, no deja en el menú, pero sí la deja en el sistema. Entonces lo que he hecho es añadir aquí el iconcillo para que podáis en vuestra máquina volver a crear, recrear, pulir, estropear, lo que queráis, los temas que hemos creado antes y que podéis crear, y más como si fuera un proyecto normal y corriente desde el menú. Y yo creo que ya está todo visto por encima. Sí, ya lo hemos visto todo más o menos que yo quería ver. Cuando hacer lo otro. Y nada más. No sé a cuánto se me ha ido el vídeo. Estará por aquí, estará escrito en algún lado. Pero bueno, lo he hecho de tirón y no sé si le voy a quitar o poner ninguna barra ni ningún coso. Los próximos vídeos imagino que serán de desarrollo de todas estas cosas, porque he hecho cambios en los controles que no he documentado. Si es que más subir vídeos a YouTube se puede llamar documentar, y bueno, o los que me pidáis. Yo estoy abierto a haceros vídeos de todo lo que os dé la gana. Y nada más. Eh, con esto y una caña, adiós hasta mañana. Si me aplaudís mucho, el del próximo vídeo me pongo un gorro y ya está. Sed felices, no peguéis a vuestras mujeres, bebed lo justo y comed un poco más de lo necesario, que el hambre es mala cosa.